Bueno. Bueno, hermanos. ¿Todo bien, hermano? ¿Nadie trae pistola, hermanos? No vino. El epistolado no vino. Bueno, no somos malos con las personas, ¿verdad? Pero pues el servicio es en español. Qué bueno estar en la casa de Dios, hermanos. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a la Biblia. ¿Sí? Busque Éxodo 32. Éxodo 32. Cuando lo tenga, póngase de pie, por favor. Éxodo 32. Espero que ahora nadie se queje de que tienen frío. Tenemos los calentones bien arribita para que estén a gusto. Yo siempre me estoy asando acá arriba, pero me traje mi ventiladorcito y así le subimos al calentón. Ustedes están a gusto y yo también. Éxodo 32. Recuerden, el libro del Éxodo, hermanos, nos cuenta la historia de cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Por 400 años habían estado presos, esclavos, mejor dicho, esclavos ante el yugo de los egipcios. Dios los había redimido, y fueron redimidos porque fueron comprados por sangre, y salieron en el Éxodo. El Éxodo, hermanos, cuando era la intención de que durara 3 días la trayectoria, terminó durando 40 años. Y quiero que usted piense y entienda esto, hermanos. El Éxodo es un cuadro, todo el pueblo de Israel es un cuadro donde nosotros podemos vernos. Así como Israel estuvo esclavo a los egipcios por 400 años, así el hombre sin Cristo está esclavo al pecado. Dios lo redime, lo saca de esclavitud, lo compra. Dice en uno de los pasajes, dice que el precio de su redención fueron las naciones a su alrededor. Así el cristiano, la persona cuando cree en Cristo, su salvación, su redención, costó la sangre del Cordero de Dios. Entrar a la tierra de Canaán es un cuadro de esa vida cristiana en plenitud, de esa vida que Dios intenta para cada uno de nosotros, que vivamos en esa tierra de promesas. Una de las promesas es que Dios sería el Dios de ellos. Esa era una de las promesas. Y durante este tiempo de Éxodo sucedieron cosas que son exactamente un cuadro de lo que a usted y a mí, de que algo dentro de ellos había empezado un proceso de putrefacción, que algo dentro de ellos había cambiado, que algo dentro de ellos se había desviado, se han corrompido. Básicamente está diciendo, el pueblo que estaba vivo ahora cayó en un proceso de muerte. Se han corrompido, dice. Les cayó sobre ellos aquel mal que le va a caer a toda persona cuando hace de las cosas de Dios un camino como las hace el mundo. Ellos dijeron, haznos dioses. ¿De dónde venían? De Egipto. En Egipto tenían dioses, hermanos. Hace un año y medio les di toda una serie de enseñanzas de los dioses de Egipto, no sé si se acuerdan. Esos cuates egipcios tenían dioses para todo, hermanos, para todo tenían dioses. Y aquí está el pueblo de Dios, hermanos, queriendo imitar al mundo. Bueno, si el mundo tiene Dios, ¿por qué nosotros no? Y le dicen a Aarón, hermanos, que les haga dioses. Y Aarón, hermanos, el cual es un cuadro de la carne del hombre, Moisés es un cuadro del espíritu. Y déjeme decir una cosa, cada vez que usted le diga a su carne, puedes hacer esto, la carne lo va a hacer, hermanos. Pero Aarón fue un instrumento que vino a hacer algo para que el pueblo de Dios se desviara de su camino.
Dios dijo claramente, hermanos, se han desviado del camino, les dijo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Había sucedido en el pueblo, hermanos, un mal que sucede hasta el día de hoy. El pueblo había caído víctima de su pecado y no se habían dado cuenta. El pecado, queridos hermanos, es un tema de mucha importancia para los creyentes. Es un tema sobre el cual debemos de poner mucha atención, porque el pecado sigue teniendo mucho poder, hermanos, principalmente, repito, en la vida de los creyentes. A través de 25 años, con lástima he mirado gente, hermanos, servir a Dios con un corazón sincero, con un deseo de servir a Dios todas sus vidas, y de repente permitieron pecado en sus vidas, y ese pecado llevó el efecto, hermanos, que aquí acabamos de leer. Empezó a apartar a las gentes del camino del cual Dios les había marcado un día. Todo porque no pudieron identificar el pecado en sus vidas. Le pregunto esta tarde, ¿puede usted identificar el pecado en su vida? ¿Puede usted decir, Señor mío, ayúdame, el pecado me está jalando? ¿Podría usted decir esta noche, Señor, ayúdame, mi corazón se está desviando? ¿Podría usted decir a Dios esta noche, Señor, ayúdame, mis pensamientos ya no son los mismos que eran antes? Porque si nada de eso sucede, hermanos, es muy probable que el pecado empiece a corrompernos. Es muy probable que el pecado nos empiece a apartar del camino que un día queríamos caminar. El camino que un día habíamos visto como especial. Apartarnos del camino que un día, hermanos, hasta tuvimos sueños de lo hermoso que sería caminar por esos caminos. El pecado, escúcheme bien, parece ser a veces en los creyentes hoy en día como la sombra del día que nos da y luego se va y como que no hay ningún efecto. Pero queridos hermanos, déjenme decirle, el pecado tiene mucho efecto en la vida de los creyentes. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? Creo que es importante. Debemos usted y yo conocer tanto el pecado, debemos conocer su efecto, debemos conocer sus limitaciones, pero también debemos conocer su astucia y el poder que tiene para apartarnos de los caminos de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a mirar varios versículos que yo creo van a ser de grande bendición para nosotros. Es importante entender, hermanos, miren, vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. ¿Está bien, hermanos? Primera de Juan capítulo 1. ¿Están ahí, hermanos? Verso 7. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? Vamos a verlo, hermanos. Verso 7. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice, hermanos? Si están ahí, hermanos, nos limpia, ¿de cuánto, hermanos? Gloria a Dios. Escuche, hermanos, y aquí hay algo bien importante. La Escritura dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabía usted que esto está enseguidita después de hablar la comunión los unos con los otros? ¿Sí se fijó? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Están ahí, hermanos? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquel que ha sido perdonado de todo su pecado, le encanta tener comunión con los hermanos. Hermano, escúcheme, hay un problema muy serio cuando los hermanos no quieren tener comunión con nosotros, hermanos. ¿Sabe que yo no tengo que torcerle su brazo
plazo para que usted venga a los eventos que involucran a toda la iglesia. Yo no debería, ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Sabe que por cuanto usted está limpio de pecado, eso es algo que debe brotar de su corazón? Estar con los hermanos. La comunión con los hermanos. Lo que quiero compartir con usted de este pasaje es esto, hermanos. Gloria a Dios. Escúcheme bien. Mi relación con el pecado, número uno, es que mi pecado ya fue perdonado, hermanos, desde el día en que nací hasta el día en que yo muera. ¿Me está siguiendo? Esa es la convicción. El pecado ya no tiene poder para mandar mi alma al infierno. El pecado ya no tiene poder, hermanos, para separarme de Dios. El pecado ya no tiene poder para robarme esa oportunidad de pasar la eternidad delante de Dios en el cielo junto con Él. Ya no lo tiene, pero sí tiene un efecto terrenal. Tenga mucho cuidado, porque aunque eternalmente nuestros pecados ya han sido perdonados, ciertamente el pecado sigue teniendo efecto en los corazones de los creyentes hoy en día para apartarse de los caminos de Dios. ¿Me entendió, hermanos? Número dos, el pecado es muy sutil. Sneaky. Vaya conmigo Mateo 5, hermanos, córralo. ¿Están bien, hermanos? Mateo 5, vamos a ir bien rápido. Tengo muchos versículos que compartir con ustedes, así es que ejercite sus dedos. Mateo 5, verso 27, por favor. Mire qué sutil es el pecado. ¿Están ahí, hermanos? Mateo 5, 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice, hermanos? Ya adulteró con ella en su corazón. Fíjese cómo el pecado es tan sutil, hermanos. Yo no tengo que emborracharme para que haya pecado en mi vida. Yo no tengo que andar con una banda de malhechores para que haya pecado en mi vida. Yo no tengo que andar adulterando físicamente, o en los casos de los que no están casados, yo no tengo que andar fornicando para que yo tenga pecado en mi vida. Muchas de las veces con tus propios pensamientos ya permitiste pecado en tu vida. Amén, hermanos. O si a la mente le das rienda, que haga lo que quiera, te va a llevar muy lejos, hermano. Muy lejos. Yo te recomiendo, ovejita del Señor, aprende a reprender pensamientos en tu mente. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Es pecado? Es pecado. El pecado a veces llega con simples pensamientos. Es todo. No necesitas hacer nada. Porque el pecado en acción lo ven los hombres, pero el pecado en lo interno lo ve Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Así es que si te vienen pensamientos incorrectos, repréndelos. Dile: no voy a hacer lo que tú quieres. No te lo voy a permitir que arruines mi vida cristiana. No te voy a permitir que me hagas instrumento de tu perversidad. No lo voy a hacer. Oh, cuántos creyentes, hermanos, le dan rienda suelta a su mente. ¿Están conmigo? Voy a ir a la iglesia y ahí va a estar esa hermanita fulana de tal. Pero nada más con la cara le voy a hacer ver que ni se me acerque. ¿Usted creería que eso pasa en las iglesias? Todo el tiempo, hermanos. ¿Está conmigo? Cuidado con tus pensamientos. El que conoce tus pensamientos no lo mirará bien. ¿Están conmigo, hermanos? Es interesante como la Escritura dice: en todo lo bueno, en todo lo que es digno de honra, en todo esto, en esto pensad, dice la Biblia. Hay que pensar cosas buenas, hermanos. Hay que pensar cosas que en verdad nos acercan a Dios. No permita pensamientos que lo alejan de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Fíjese, primera de Juan 1:10 también, nuestra relación con el pecado. Pues vamos allá, hermanos. Nuestra relación con el pecado, no nomás nuestro pecado ha sido perdonado, también es muy sutil el pecado, pero también fíjese lo que dice primera de Juan 1. ¿Están ahí?
Al final del capítulo, del versículo 10, dice: si decimos que no hemos, ¿qué, hermanos? ¿Sabe usted que hay mucho cristiano que dice: yo no he hecho nada malo? ¿Está conmigo? ¿Cómo saber cuando tú estás en pecado y ni cuenta te das? Hay una importante en Mateo, no vamos a ir para allá, nada más se la voy a recordar. Dice: ¿por qué juzgas a tu hermano? Es más, para no estar diciéndoselo a la y se va, déjeme, mejor voy allá yo. Sé que está en Mateo. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sabe cómo puedes saber tú cuando estás teniendo pecado en tu corazón? Cuando empiezas a ver lo malo de todo el mundo, principalmente los hermanos. Y esa hermana fulana tal así, y esa hermana fulana tal así. Cuidado, la Biblia dice: tú ves la paja en el ojo de él, pero en tu ojo está atravesada una viga. Cuidado con el pecado, hermanos. El pecado sigue destruyendo las vidas de los creyentes. El pecado sigue destruyendo futuros, sigue desviando buenos cristianos. El pecado no tiene misericordia, hermanos. Le repito, y no se le olvide esto: delante de Dios ya no existe pecado en mi vida. Cristo lo pagó todo. Pero aquí en la tierra yo debo cuidarme del pecado, porque me va a apartar de las cosas de Dios, porque va a transformar mi corazón, porque va a cambiar mi mente. Surge la pregunta: ¿y qué es pecado? Pues hay muchas cosas. Vaya conmigo ahí, 1 de Juan, ahí estamos, ¿verdad? Vaya conmigo al capítulo 3, por favor, hermanos. Vamos a ir rápidamente porque en verdad sí tengo muchos pasajes que quiero compartir con ustedes. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así la escritura: todo aquel que comete pecado infrinja también la ley. No se pierda esto, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Toda desobediencia a Dios, hermanos. Toda desobediencia a Dios. Y sabe, por eso es que le digo que el pecado es tan sutil. Tú puedes desobedecer a Dios si tienes una razón justa. ¿Y cuántas veces nos encontramos desobedeciendo a Dios, hermanos? Pero nos hemos engañado porque creemos que podemos justamente, hermanos, podemos de alguna manera compensar nuestra acción mala. ¿Me entendió? No, pues si yo tuviera un mejor esposo, lo trataría mejor. Pecadora, mentirosa. O viceversa, vamos a hablar de viceversa para que las hermanas no sean las únicas. ¿Me está siguiendo, hermanos? Creemos que nuestra justificación nos va a liberar de mal. Dice la Escritura, hermanos, que toda desobediencia a Dios es pecado. En Santiago, dele para atrás, ahí va a estar segunda de Pedro y va a estar Santiago, hermanos. En Santiago capítulo 1, dice la Escritura lo siguiente: en Santiago capítulo 1, ahí va, dele para atrás y va a encontrar segunda de Pedro, primera de Pedro y luego Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Note, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz, ¿qué, hermanos? A la muerte. Santiago dice, hermanos, que toda concupiscencia en el hombre es pecado. Alguien dirá: pastor, ¿qué es concupiscencia? Concupiscencia es un apetito desordenado de un placer sensual, ya sea material o ya sea carnal. En pocas palabras, cuando tú andas en la tienda y ves algo que tú quieres y no traes dinero para comprarlo, la concupiscencia te dice: nadie te está viendo, llévatelo. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sí? Cuidado, hombres, con la concupiscencia. Cuidado.
Cuando en el teléfono salen cosas que no deberías de estar mirando. Cuidado con la concupiscencia. Mira, nadie te está viendo, velo. Cuidado, sigue siendo un pecado, hermanos. ¿Está conmigo? Tengan mucho cuidado, jóvenes. Tengan mucho cuidado con la concupiscencia. Porque la Escritura dice que la concupiscencia sigue llevando a la muerte. La relación del cristiano con el pecado, hermanos, es que debemos de tener mucho cuidado con él. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Ahora, no se le olvide lo que nos dijo aquí Santiago, que el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Ezequiel capítulo 18, por favor. Ezequiel 18, hermanos. Córrale allá en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Vaya conmigo al capítulo 18, hermanos, y mire lo que dice la Escritura en el versículo 4. Santiago ya nos lo dijo, pero vamos a corroborarlo también con el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, hermanos, ¿están ahí? Aquí Dios hablando a través del profeta en el versículo 3 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas, ¿qué dice, hermanos? Son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. No se pierda esto. El alma que pecare, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabes que cada vez que tú permites pecado en tu vida, algo por dentro empieza a morir? Empieza a morir. Por eso es que la Escritura nos exhorta, hermanos, a que todos los días confesemos nuestro pecado delante de Dios. Porque si no lo hacemos, pecado sin confesar, hermanos, empieza un proceso de muerte. La palabra muerte significa separación. ¿Me está siguiendo? El pecado separa de esa comunión con Dios, no nos separa de nuestra relación con Dios. Amén. Somos hijos de Dios, hermanos, y seremos hijos de Dios para siempre, aquellos que ya recibieron a Cristo como su Salvador. Pero sí se puede romper la comunión con Dios, porque el pecado mata, dice la Escritura. Santiago nos lo dijo, que cuando el pecado es consumado da luz a la muerte. Ezequiel nos dice aquí: toda alma que pecare de cierto morirá. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel allá abajo cuando empezaron a hacer su becerro? Que se murieron, dijo Dios, hermanos, que ya se habían corrompido. La palabra corromper significa el proceso de decadencia, el proceso de putrefacción, el proceso que un cuerpo sigue cuando muere, que empieza a descomponerse por dentro. ¿Están conmigo, hermanos? Ese es el problema con el pecado. Ese es el problema todo el tiempo con el pecado. El cristiano tiene que aprender a identificar el pecado. El cristiano tiene que aprender a pelear contra el pecado. El cristiano tiene el poder, pero debe usarlo, hermanos, para apartar su vida de pecado. Le repito, muchos de ustedes quizás no anden en bailes, ni en conciertos, ni en cantinas, ni nada de eso, pero pudiera ser que están aquí en la iglesia y ya se empezaron a corromper. Amén. Porque así es el pecado, hermanos. Y si no somos astutos en contra del pecado, entonces el pecado será más astuto que nosotros. Y un día, simple y sencillamente, nos daremos cuenta que nuestro corazón se llenó de odio, de envidia, de ira y de todas aquellas cosas que el pecado lleva al creyente. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? Por cierto, vaya conmigo al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Qué precioso mirar a nuestro hermano Ángel bautizarse el día de hoy, ¿verdad? Amén. Amén. Me dice: a una vida nueva, ¿verdad? Digo, así dice la Biblia. Luego se me acerca Andrés, el hijo del hermano, y me dice: hermano, yo soy más grande que él por un año. Yo no sé si en años quién sea más grande, pero me dice, le digo: ¿de veras? Sí, dice, porque yo me bauticé hace un año. Dije: gloria a Dios por estos muchachos. Están ahí en Romanos 6, hermanos.
Hermano 6, déjeme decirle, hermanos, que aquí el capítulo 6 nos va a enseñar 4 cosas que son importantes cuando se trata de nuestra relación con el pecado. Número 1, versículos del 1 al 7. ¿Están ahí, hermanos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos? ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí, hermanos? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su... También nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿Qué dice, hermanos? Porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿Qué dice? Del pecado. Gloria a Dios por la palabra de Dios, hermanos. Esta es nuestra relación con el pecado, que Dios nos ha redimido de toda condenación del pecado. Delante de Dios, hermanos, dice la Escritura que nosotros ya murimos al pecado. Dice la Escritura que ya no servimos al pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Ciertamente todos podemos atestiguar que el pecado nos asedia todos los días. Ciertamente podemos atestiguar que cuando estamos a solas y nuestra mente no está ocupada en las cosas de Dios, el pecado llega, hermanos, y nos angolotea, nos remueve, nos hace lo que quiere con nosotros. No debería ser así, hermanos. Dice la Escritura que usted y yo estamos muertos para el pecado. Ya no somos siervos, ya no servimos más al pecado. ¿Me está escuchando, hermano? Ya no somos su esclavo, es lo que está diciendo la Escritura. Bendito sea el Señor, hermanos. Que tú no tienes que pecar, yo tampoco tengo que pecar. Que si pecamos es desgraciadamente, hermanos, porque no hemos tomado conciencia de lo poderoso que el pecado es. Porque muchas de las veces podemos poner la bonita cara sin reconocer que algo por dentro ya murió. ¿Escuchó, hermanos? Verso 8, del 8 al 11, hermanos, en este mismo capítulo dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Note, así también vosotros consideraos, ¿qué dice, hermanos? Muertos al pecado. ¿Sí están en Romanos 6? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué hermosura, hermanos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Queridos hermanos, ¿cuándo presentaremos nuestras vidas como un instrumento que Dios pueda usar? ¿Por qué hemos de vivir, hermanos, todavía haciéndole caso al pecado? ¿Por qué hemos de vivir todavía, hermanos, dejándonos ser manipulados por el pecado cuando podemos vivir para Dios? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Están conmigo, hermanos? Fíjense lo que dice el versículo del 12 al 15. No reine pues, ¿qué dice, hermanos? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice la Escritura. Queridos hermanos, en Cristo somos libres del yugo de pecado. Hermanos, ¿por qué no escogemos mejor no pecar? ¿Están conmigo, hermanos?
El pecado ya no tiene yugo sobre nosotros. Somos libres. Cristo nos libró de ese yugo, hermanos. Aprendamos a controlar, hermanos, las tendencias en nuestras vidas que alimentan ese fuego que destruye, que se llama pecado en la vida de un creyente. Aprende a controlar esos. Libres del yugo del pecado. Fíjese lo que dice del 16 al 21, hermanos. Síganme, por favor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es que, hermanos, ahí está otra vez. Si tú le das rienda suelta al pecado, no te sorprendas que la fe te empieza a disminuir. No te sorprendas que las emociones antiguas te empiezan a arrastrar. No te sorprendas que empieces a pensar como pensabas antes. No te sorprendas que empieces a buscar las cosas que buscabas antes. Porque así es el pecado. Tenemos que declarar, hermanos, al pecado que ya no somos sus esclavos. Ahora somos esclavos de un mejor amo. ¿Cuál? La justicia, hermanos. Justicia es hacer lo que se tiene que hacer. Si yo debo pedir perdón, voy y lo hago. Si yo tengo que perdonar, lo perdono con gozo. ¿Me está siguiendo, hermanos? Si yo tengo que obedecer, me regocijo en la obediencia. Eso es justicia. Justicia, hermanos, es el corazón de Dios. Justicia, hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto. Y todo eso es precisamente opuesto a lo que el pecado quiere hacer en nuestras vidas. Nos quiere esclavizar cuando, hermanos, ya no existe esclavitud en nosotros. No existe, hermanos. De tal manera que entonces yo puedo escoger el mejor camino. Yo no tengo que odiar a ninguno de mis hermanos. Yo puedo amarlos. Es mejor camino. ¿Me está siguiendo? Yo no tengo que juzgar a nadie. Al contrario, lo que voy a hacer es que voy a tenerle paciencia. Ese es el camino de Dios, hermanos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de nosotros podríamos identificar si nuestro corazón se empiece a desviar de los caminos de Dios? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, es que el problema fue aquí y el problema es este? Es triste, queridos hermanos, que muchas veces los cristianos prefieren dejar que sus corazones se llenen de tanta perversidad y maldad que reconocer sus culpas, porque así de sutil es el pecado. Hay secuelas de una vida de pecado después de ser salvos. ¿Me escuchó, hermanos? Allá está el cuadro del pueblo de Israel, acuérdense. Vamos para allá otra vez, hermanos. Éxodo 32, por favor. Mire cómo son las secuelas de una vida de pecado. Éxodo 32, ¿están ahí? Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Número 1, viendo. ¿Usted es un cristiano que se guía por fe o es un cristiano que se guía por sus ojos? Solamente usted puede responder. Yo no puedo responder por usted. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ese es el problema, las secuelas del pecado, hermanos. Viendo el pueblo, esta gente no entendía todavía, hermanos, que Dios estaba con ellos.
que si Moisés descendía, no descendía en el tiempo que le había dicho, es porque Dios lo tenía ocupado. Pero no, hermanos, viendo ellos, ¿cuál fue el problema de Eva, hermanos? Vio el fruto que estaba muy sabroso. ¿Está conmigo, hermanos? Y sigue siendo el mismo problema. Es que yo veo las cosas así, pero te has dado cuenta cómo son en realidad. No te dejes guiar por tus ojos. Al pecado le encanta, hermanos, que el cristiano viva por su vista. ¿Sabe usted que la Escritura dice que más el justo por la fe vivirá? ¿Está conmigo, hermanos? 2 veces en las Escrituras les dice al pueblo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice la Escritura. Ay, hermanitos, pero somos tan terrenales que solamente lo que vemos, ¿verdad que sí? Ay, pobrecitos de nosotros. ¿Están ahí, hermanos? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hermanos, tenga cuidado. Hay gente entre nosotros que todavía es inconversa. ¿Me escuchó? Tenga cuidado. Aquí Aarón debió haberse parado y dicho: hermanos, ¿qué traen, hermanos? ¿Qué les pasa? ¿Cómo que quieren ir a ser esclavos otra vez? ¿Que acaso Dios no nos cruzó por el mar rojo? ¿Que acaso Dios no nos dio maná? ¿Que acaso Dios no brotó agua de la roca? ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Me está siguiendo, hermano? Recuerdo las primeras veces que fomentábamos el campamento familiar. Yo como pastor emocionado, ¿no? Preparando lugar para que fuéramos a tener un campamento familiar, que las familias estuvieran juntas y pasásemos un tiempo en comunión y cantásemos y fuéramos retados en las Escrituras y nos gozáramos unos con otros y obviamente comer chuletas de fuego asada también. Preparando todo, y recuerdo que salían los hermanitos: ¿y tú vas a ir al campamento? Y los pobrecitos cristianos inmaduros: pues no sé, no, yo no voy a ir. El pastor cree que tengo que dejar 2 días de trabajar, pues ¿qué cree? ¿De qué vivimos? ¿Y tú vas a ir? No, yo creo que no voy a ir. Ya lo había contagiado, ¿no? Y todo el tiempo pasa con los Aarones. ¿Ya viste lo que dice que está pasando en la iglesia? Aguas con los grillos. ¿Me está siguiendo, no? ¿Dónde está Aarón? Que dice: hermano, no hables así. Hermana, no digas eso. Somos de Dios. Amén, hermanos. Haznos dioses. ¿Cómo no? A ver. Y hasta ya tenía el plan hecho este cuate. ¿Verdad que sí? A ver, que las mujeres que se quiten los zarcillos de donde los traigan, tráiganlos. Ya tenía su plan. ¿Sabe por qué? Que su corazón todavía estaba en Egipto. Era inconverso este hombre, hermanos. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. Nunca dejes que la lepra de un leproso te brinque a ti. Nunca dejes eso. Si el leproso quiere vivir con su lepra, que viva, hermanos. Pero ten mucho cuidado que no te la aviente a ti y tú la agarres. ¿Se acuerda el pasaje de Amán? ¿Se acuerda cuando fue sanado? ¿Se acuerda el ayudante del profeta? Que este cuate le gustaba vender las cosas de Dios. Y como al profeta no quiso agarrar nada de lo que traía Amán,
Este avaro se aventó y dijo, no, pues yo, y ¿sabe qué? Acuérdese que por ir por la avaricia, la lepra que se le había salido a Amán le brincó a él. Tengan cuidado, hermanos, porque a veces un leproso va a querer infectar a otro. Tenga cuidado con eso. No ande usted acarreando lepras o pleitos de otros. Total, el que quiso pelear con su iglesia y con su pastor, pues que pelee. Pero no ande usted al rato ahí también siguiéndoles el rollo. Amén, hermanos. Amén. Cuidado con la lepra, cuidado con los leprosos, hermanos. Ay, ovejitas del Señor. Bueno, pero ahí está ese aroma, ¿verdad? En vez de decirle, no, hermanos, eso no está bien. Ya tenía el plan el cuate, ya estaba listo para hacer las cosas. Hermano, hermana, si tú estás batallando con el pecado, busca a alguien que no apapacha el pecado, que no acaricia el pecado. Pégate a alguien que te va a ayudar. Y tú, hermano, hermana, si ves que alguien anda batallando con el pecado, ayúdale, ¿están conmigo, hermano? Nuestra relación con el pecado debe ser esa, hermanos, de pararnos y decir, no, escúcheme, aquí todos, dije todos, batallamos con ciertas cosas en nuestras vidas. Todos, empezando acá. ¿Me está escuchando, hermanos? Pero ¿sabes qué? No vamos a darle rienda suelta al pecado. No, Señor, tenemos que ponerle un alto, tenemos que pararnos y decir, yo no voy a ser tu esclavo jamás. Y si esclavo quieres ser de alguien, sélo del Señor Jesucristo, hermano. De Él sí vale la pena ser salvo, ser esclavo, perdón. Hay mucho que quisiera decirle aquí esta noche. Segunda de Corintios 1, 10, 11, para allá luego los versículos. Cristo nos liberó, hermanos, de la esclavitud. San Juan 14, 6 nos dice que Cristo es nuestra verdad. Efesios 2, 12, 13, hermanos, que Cristo nos juntó al Padre, que el Señor Jesucristo nos juntó al Padre. Romanos 8, 29 dice que Cristo es el primogénito entre los hermanos. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 nos dice que nosotros somos pacificadores, embajadores de Cristo, llevando el mensaje de paz a la humanidad. Pero si no tienes cuidado, el pecado te va a ir comiendo poco a poquito. Poco a poquito. Pelea contra el pecado. No tengas misericordia. Sé sabio. No permitas pecado en tu vida. El pecado, dijo el Señor, se han corrompido y pronto se apartaron del camino que yo les marqué. ¿Todo por qué? Por esta sencillita palabra que se llama pecado. El que ha sido redimido ya no es controlado por el pecado. El que sigue en su pecado es que no ha sido redimido, aún está en condenación. El que es libre es ahora siervo de la justicia. ¿Me está siguiendo, hermanos? Cuidado, ten mucho cuidado con el pecado. Ten mucho cuidado. Y en mi exhortación me incluyo yo mismo. Tenemos que tener cuidado con el pecado. Es verdad que ya Dios no lo perdonó, hermanos, pero tampoco Dios dijo, te voy a dar una licencia para que vayas y hagas lo que tú quieras. No, Señor. Y el que así escoja hacerlo va a pagar un precio que no sea hasta ahora. ¿Están bien, hermanos? Vamos a dirigirnos a Dios en oración para orar esta noche y terminar con una oración. Vamos a orar, hermanos. Dios eterno,